Para despejar el camino a mi hermana mayor, mis padres me drogaron personalmente y me enviaron a la cama de Flynn, el joven amo de la familia Flynn. Flynn es un playboy poco conocido en el círculo de la capital. Famoso por su promiscuidad y su comportamiento desinhibido. Y la falta de logros académicos. Mi hermana mayor se casó con éxito con Caleb, el hijo mayor de la familia Flynn, quien probablemente tomaría las riendas de la familia. Sin embargo, más tarde Caleb se hizo monje. Y Flynn tomó el control absoluto del poder familiar. Me colmó de cariño. Mi hermana mayor fue expulsada de la familia Flynn y se convirtió en el hazmerreír del círculo capitalino. Desesperada, me arrastró al mar con ella. Pero ambos renacimos el día en que nuestros padres decidieron drogarme. Esta vez, ella tomó con firmeza la medicina que le prepararon nuestros padres. Y yo, por otro lado, tenía que prepararme para casarme con Caleb. El joven amo frío, de corazón mezquino y decidido, se ganó el ambiente en la sala. Luché desesperadamente. Y mi padre me abofeteó, hinchándome la mejilla. Si no fuera por el contrato de compromiso firmado por la generación anterior, jamás podríamos igualar a la familia Flynn. Actualmente, cortando con creces, la persona con más probabilidades de tomar el control de la familia Flynn es, sin duda, Caleb. Es alguien en quien ni siquiera mereces pensar. El contrato de compromiso solo estipula que un descendiente de la familia Flynn debe casarse con una hija de nuestra familia Avery. Mientras te acuestes con Flynn, Blair podrá casarse legítimamente con Caleb. Mi padre llamó al mayordomo. Me pellizcó la barbilla. Y se preparó para obligarme a darme la medicina. Esta noche iba a mandarme a la cama de Flynn. Apreté los dientes con fuerza. Aunque el mayordomo me presionó las encías hasta hacerme sangrar, me negué a abrir la boca. En ese momento, mi hermana mayor, Blair, con ojos y manos ágiles, le arrebató la pastilla, se la metió rápidamente en la boca y se la tragó directamente. Su movimiento fue tan rápido que para cuando todos reaccionaron, ya se había tragado la pastilla. Mi madre corrió y la abrazó, llamando a Bebé. Bebé repetidamente. Bebé, Cariño, suelta un suspiro. ¿Qué hacemos ahora? Mi padre estaba tan asustado que olvidó que podía llamar a un médico. De repente me apartó. Que estaba parado frente a él. Y salió corriendo, solo con un abrigo fino, a buscar un médico para mi hermana. En esta nueva vida. Seguían sin quererme. Comparado con su pánico, Blair estaba muy tranquila. Ella le gritó a mi padre, quiero casarme con Flynn. Mi padre estaba tan enojado que quería golpearla. Levantó la mano, pero la colocó suavemente sobre su hombro. ¿Por qué eres tan tonto? Flynn es solo un niño rico de segunda generación, inculto y holgazán. Caleb está en ascenso. Y él será el jefe de la familia Flynn. Blair negó con la cabeza y dijo con firmeza, papá. Confía en mí. Flynn será el futuro jefe de la familia Flynn. Me miró de reojo. Y la comisura de su boca se curvó en un arco de confianza. Sabía que ella también había renacido. Muy bien. Mi querida hermana mayor. Espero que puedas soportar todas esas torturas anormales que sufrí en mi vida anterior. Mi hermana mayor se vistió de forma sexy y seductora y se subió al coche que me había arreglado mi padre. No quería quedarme en la sala escuchando suspiros de mis padres. Subí a mi habitación a descansar. Me quedé dormido en trance y volví a soñar con mi vida anterior. Después de que echaran a mi hermana mayor de la familia Flynn. Estaba en extrema pobreza y angustia. Bajo la presión de Flynn, mis padres ni siquiera se atrevieron a ayudarla en secreto. Intentó contactar con muchas personas adineradas del círculo, siempre y cuando pudieran pagar para que mantuviera su glamour. Estaba dispuesta a ser una amante sin tener un estatus formal. Sin embargo, Flynn era un completo loco. Y nadie se atrevía a ofenderlo. Al final, no tenía escapatoria. Ese día, me envió un mensaje diciendo que tenía los secretos de la familia Flynn. Ya no le servían. Pero podrían serme útiles a mí. No quería empezar de cero. Pero realmente quería deshacerme de Flynn.
Siempre que hubiera la más mínima posibilidad. No quería soltarlo. La brisa marina aullaba. Blair estaba pálida y delgada. Con el cabello seco. Y ya no tenía el más mínimo encanto de ser la mujer más hermosa del círculo capitalino en el pasado. En contraste. Como amante de la familia Flynn, la riqueza de la familia Flynn se reflejaba en mí. Estaba adornada con perlas y joyas. Irradiaba elegancia y riqueza. Con solo una mirada, Blair enloqueció. Dio un paso adelante y me empujó hacia abajo. Sacó una daga de su bolsillo y me la clavó directamente en el estómago. La giró un par de veces y luego sacó la daga con una mueca de desprecio. La sangre brotó a borbotones. Y me desplomé en el suelo. ¿Por qué? ¿Por qué mamá y papá tramaron tanto por mí? Pero al final. Toda esta abrumadora riqueza terminó contigo. Miró el bolso Hermès que llevaba en la mano. Y un odio inmenso brilló en sus ojos. ¿Cómo mereces vivir así? Todo esto es mío. Mío. Eres tú. Eres tú quien me robó la vida. Blair blandió la daga y me arañó la cara frenéticamente. Cerré los ojos. Que así sea. Esta podría ser otra forma de liberación para mí. Mi vergüenza complació a Blair. Se rió como un loco. Se acercó a mí paso a paso. Y me arrastró hacia el acantilado. Avery, quédate con él. Desde que saliste. No planeé dejarte volver con vida. Vayamos juntos al infierno. Mi sangre dejó un largo rastro en el suelo. Cuando la sensación de ingravidez y el mareo por la pérdida de sangre se superpusieron. Y mi conciencia estaba a punto de hundirse en la oscuridad. Me pareció oír el doloroso rugido de Flynn. Avery. Diablo. Por fin me he librado de ti. De ahora en adelante. En todas las vidas. No nos volveremos a ver. Blair durmió con Flynn y regresó radiante al día siguiente. Ignorando el dolor y las expresiones de aflicción de nuestros padres, Blair describió con timidez en la mesa del comedor lo considerado que Flynn era con ella, y lo amable que era su comportamiento. Abrazó a mi madre. Pero sus ojos estaban puestos en mí. Sonrió y dijo, mamá. Cuando me case con Flynn y me convierta en la señora de la familia Flynn, sin duda te dejaré disfrutar de esta riqueza única. Mis padres estaban desconsolados. Pero tuvieron que sonreír y darle la razón. Nuestra Blair sin duda se merece lo mejor. Me burlé para mis adentros al observar la escena de aparente amor maternal y piedad filial. No debe ser agradable enviar a una hija mimada desde pequeña a la cama de un playboy poco conocido de la capital. Queridos papá y mamá, esto es solo el principio. Bajé la cabeza y desayuné en silencio. Pensando en cómo recorrer el camino que me esperaba. En ese momento. El mayordomo entró corriendo. Señor. Señora. La familia Flynn vino a proponer matrimonio. Los tres, junto con la familia, los recibimos con sorpresa. Pero cuando vimos a dos personas en la puerta con los documentos de la propuesta de matrimonio, nos quedamos atónitos. Mi padre se acercó con cautela y preguntó quiénes eran ustedes dos. Blair pasó junto a mi padre. Se acercó a las dos personas. Alzó la cabeza con arrogancia. Y extendió la mano. Todos están aquí para mí. ¿De acuerdo? Dame el documento de la propuesta de matrimonio. Te responderé después de considerarlo. Las dos personas se miraron. Ignoró a Blair. Y se volvió hacia mí con respeto. Señorita Avery. Tanto el hijo mayor como el menor de la familia Flynn esperan casarse contigo. Estamos aquí para entregarte primero la propuesta de matrimonio, después de que tomes tu decisión. La familia Flynn organizará todas las ceremonias de boda necesarias para usted sin perder ni un solo detalle. Se hizo un silencio sepulcral en el lugar. Luego, empapado, se oyó un suspiro. El grito histérico de Blair resonó. Porque Blair había sufrido una crisis nerviosa. Según sus deseos. Mis padres me pusieron bajo arresto domiciliario y me exigieron que eligiera a Caleb. Blair estaba histérica. Lloraba y trataba desesperadamente de contactar a Flynn. Ella lo llamó.
Pero él no contestó. Intentó agregarlo a WeChat. Pero él no aceptó. Varias veces. Abrazó a mi madre y lloró, criticando a Flynn por traicionarla. Disfruté mucho su colapso. Definitivamente no volvería a elegir a Flynn. Pero no se lo diría. Me encanta verla derrumbarse de dolor una y otra vez, creyendo que algo estaba a su alcance, pero luego perdiéndolo. Finalmente me dirigí con satisfacción. Llegó el día de tomar una decisión. Mis padres y Blair me miraron fijamente mientras escribía mi nombre en la propuesta de matrimonio de Caleb. Blair sostenía en sus brazos la propuesta de matrimonio de Flynn, como si estuviera aferrada a una fortuna inmensa. La familia Flynn envió a alguien a recogerla. Media hora después, Flynn abrió de una patada la puerta de la casa de la familia Avery. Mis padres se acurrucaron en un rincón como codornices. Sin atreverse a mover un músculo, Blair sonrió con aire de cortesía y lo saludó. Pero Flynn le dio una bofetada. La hizo estrellarse contra el suelo. Maestro Flynn. Tú. Blair yacía en el suelo mirándolo. Su postura era encantadora y sus ojos estaban llenos de cariño. Flynn se agachó y le dio varias bofetadas a Blair. Enseguida aparecieron huellas de manos rojas e hinchadas en su rostro. Hay al menos 800. Si no 1000. Mujeres que quieren acostarse conmigo. ¿Por qué demonios crees que solo porque me acosté contigo tengo que casarme contigo? Blair se quedó atónita. Ni siquiera se atrevió a llorar. Esto es completamente diferente a lo que esperaba. Blair. No te esperabas esto, ¿verdad? Esta es la persona con la que tanto querías casarte. Esta es la vida que anhelabas. Flynn ignoró a Blair y se puso de pie. Caminaba hacia mí paso a paso. El miedo profundamente arraigado en mis huesos desde mi vida anterior, me hacía temblar sin control. Lo miré con los ojos muy abiertos. Paso a paso. Paso a paso. Se detuvo justo frente a mí. En realidad, no me elegiste. Usé todas mis fuerzas para mantener la calma. Maestro Flynn. En el matrimonio, todo se reduce al consentimiento mutuo. Flynn se agachó. La comisura de su boca se alzó en una media sonrisa. Su brazo y su ojo en forma de menor me miraron fijamente sin pestañear. Retrocedí involuntariamente. Estaba demasiado familiarizado con esa señal de que estaba a punto de volverse loco. Flynn levantó la mano. Retrocedí unos pasos a toda prisa y caí en una silla. Un sudor frío me empapó la espalda. Justo cuando estaba al borde de la desesperación. Una voz fría y clara sonó en la puerta. Avery. Era Caleb. No había duda de que a estas alturas, Flynn no era lo suficientemente fuerte para competir con Caleb. Caleb me alejó justo delante de Flynn. Me alojó en un hotel y no restringió mi libertad. Venía a verme de vez en cuando, según él. Flynn había montado un berrinche tremendo en casa. Pero el viejo amo Maximilian insistió en que todo debía basarse en el nombre que figuraba en el documento de propuesta de matrimonio. A pesar de que los mayores de la familia Avery habían fallecido. Aún quedaba el favor de salvar al viejo amo Maximilian. Así que la chica de la familia Avery que eligiera, esa sería la decisión final. La boda fue grandiosa y causó sensación en toda la capital. Los dos hermanos de la prestigiosa familia Flynn se casaron con las dos hermanas de la pequeña y conocida familia Avery. Algunos estaban felices, mientras otros estaban tristes. En la noche de bodas, Caleb hacía girar un rosario en la mano y se sentó en el sofá sin moverse. Me acurruqué en un rincón, lejos de él. Mi impresión de Caleb seguía estancada en mi vida anterior. Era frío y rara vez hablaba. Manejó los asuntos de la familia Flynn con decisión y eficiencia. Cuando me casé y me uní a la familia Flynn, aún podía verlo sonreír de vez en cuando. Desde que Flynn empezó a competir con él por el poder de la familia Flynn, se había vuelto cada vez más silencioso. Al final, nadie esperaba que Caleb, quien prácticamente había tomado el control total de la familia Flynn, anunciara repentinamente que renunciaría a todos sus cargos en la familia Flynn y se convertiría en monje. Flynn estaba en su mejor momento.
Mientras que Blair sufrió un colapso total durante la noche. Yo me esforcé por sonreír durante toda la boda. Caleb y yo nos sentamos en silencio hasta la madrugada. No aguanté más y me quedé dormitando en el pequeño sofá. No fue hasta que me pusieron una mantita sobre los hombros. Abrí los ojos y lo miré. Bajo la cálida luz amarilla, las líneas definidas del rostro de Caleb parecieron suavizarse. Tengo un regalo de bodas para ti. Guardé silencio. Mi experiencia de mi vida anterior me decía que ambos hermanos de la familia Flynn estaban locos. Cuando no entendía las intenciones de la otra persona, el silencio era la mejor manera de protegerme. Se agachó para mirarme a los ojos. ¿Qué quieres, Avery? La luz era tan suave. Y el ambiente tan agradable. Me armé de valor y pregunté. ¿Puedo tener lo que quiera? Caleb extendió la mano. Instintivamente retrocedí. Su mano se detuvo sobre mi cabeza y luego aterrizó con extrema suavidad. Me acarició la cabeza suavemente. Por supuesto. Sus ojos eran como el mar. Tranquilo y profundo. Carecía por completo de la violencia y la obsesión que había visto innumerables veces en los ojos de Flynn. En ese instante. De repente encontré el coraje. Quiero a toda la familia Avery. Desde la tormenta que imaginé y no llegó. De hecho, incluso vi un atisbo de aprobación en los ojos de Caleb. Asintió con calma, dame 3 días. Sentí ganas de llorar. Desde la infancia hasta la edad adulta. Ninguna de mis peticiones se había cumplido. Mis padres siempre me pedían que cediera por Blair. Después de casarme con Flynn, agradecía los días que no me pegaban. Finalmente, habiéndome satisfecho, hubo alguien que, cuando hice una petición, no lo negó ni me regañó, sino que lo aceptó con calma. Se me llenaron los ojos de lágrimas para ocultar mi vergüenza. Hundí la cabeza entre las rodillas y me acurruqué como un gatito. Justo cuando el ambiente era agradable, alguien pateó la puerta de la habitación con fuerza. Caleb. Caleb. Abre la puerta. Era Flynn. Instintivamente empecé a temblar y miré a Caleb en busca de ayuda. Se agachó y me abrazó con ternura. Susurrándome al oído, estoy aquí. No tengas miedo. Caleb me tomó de la mano y abrió la puerta. Flynn estaba afuera. Olía a alcohol. Tenía el cabello despeinado y los ojos enrojecidos. Bajó la mirada hacia las manos que Caleb y yo habíamos entrelazado. Sus ojos se llenaron de una expresión indescifrable. Quise encogerme. Pero Caleb me sujetó la mano con firmeza. Flynn levantó la cabeza y me miró con los ojos rojos durante un buen rato. Caleb. Renuncio a mi herencia. ¿Podrías devolverme a Avery, por favor? Me quedé en shock. Él también había renacido. Los recuerdos me inundaron. Y el miedo me invadió como una marea. En mi vida anterior, Flynn era solo un niño rico, ocioso y de segunda generación. Un día, de repente declaró que participaría en la operación de la familia Flynn. Desde ese día, las palizas se convirtieron en algo habitual para mí. Disfrutaba golpeándome. Me pegaba cuando conseguía un proyecto. Y me pegaba cuando estaba de mal humor. Siempre. Me golpeaba en lugares que mi ropa no podía cubrir. Durante mi época en la familia Flynn. Mi cuerpo siempre estaba lleno de moretones. Y no quedaba ninguna parte sana. No sabía cómo había llegado a estar así. Claro. De niños. Fue él quien saltó al lago helado sin dudarlo para salvarme cuando Blair me empujó. Me abrazó hasta que llegó la ambulancia y me dijo que no tuviera miedo. Fue él quien me dijo con dulzura que madurara rápido y me hiciera fuerte para que ya no me acosaran. Pero después, también se convirtió en uno de los que me acosaban. La fría voz de Caleb me devolvió a la realidad. Avery es una persona. No es un objeto. La intercambiaré. A partir de hoy. Ella siempre será tu hermana, menos y menos ley. Parecía que la fuerza se transmitía continuamente de la palma de Caleb a mi cuerpo. Finalmente me armé de valor para mirar a Flynn. Flynn me había infestado el ojo.
Aunque ocurriera 100 veces, tomaría la misma decisión. Siempre elegiré a Caleb. 7. Caleb actuó rápido. 3 días después. La cuenta oficial de la familia Avery emitió un comunicado. El presidente Víctor decidió jubilarse anticipadamente. Y todos sus bienes quedaron a nombre de Víctor y su esposa, Olivia. Le hicieron un regalo a su hija menor, Avery. Mis padres se escondieron en la vieja mansión de la familia Avery y se negaron a recibir visitas. Por mucho que Blair llorara y se quejara, mis padres no salieron a darle una explicación. Al día siguiente, se completaron todos los trámites. Y asumí oficialmente el control de la familia Avery. Todo esto sucedió tan rápido como un sueño. Con el apoyo de Caleb, intenté olvidar por todos los medios que era la hija menor desfavorecida de la familia Avery. Me armé de valor para resolver los problemas existentes en las empresas de la familia Avery. Reunirme con socios comerciales y resolver las dificultades operativas. Trabajaba arduamente para adentrarme en un mundo completamente nuevo. Estaba tan ocupado que ni siquiera me di cuenta. Aunque vivíamos bajo el mismo techo, hacía mucho que no veía a Flynn ni a Blair. Al poco rato, Red Arbalol suspiró. Era el 90º cumpleaños de la anciana Matilda. Recordé este día porque, en mi vida anterior, fue ese día que Flynn anunció que participaría en la operación de la familia Flynn. De ahí en adelante, mi pesadilla comenzó. En esta nueva vida, ya había emprendido un camino diferente. Finalmente, habiendo cumplido con mi heredero, había llegado a esta encrucijada del destino. ¿Sería todo diferente? Toda la familia Flynn le daba mucha importancia a la cena de cumpleaños de la anciana. Cancelé mi trabajo de la tarde y seleccioné cuidadosamente un regalo para la anciana. Regresé a la vieja mansión con Caleb. Cuando el coche entró en el garaje, el coche de Flynn llegó al mismo tiempo. Ignoró a Blair que lo seguía. Y se paró frente a Caleb y a mí, solos. Hermano mayor. Hermana menos y menos ley. ¿Cuánto tiempo sin verte? Estaba junto a Caleb. Hombro con él. Sintiéndose extremadamente a gusto. Caleb se mantuvo tan frío y distante como siempre. Le hizo un gesto a Flynn con la cabeza. Me tomó de la mano y entró en el pasillo. Flynn nos gritó desde atrás de su hermano mayor. Hermana menos y ley menos. Esta noche es el cumpleaños de la abuela. Y también les tengo una sorpresa. A las 8 el banquete llegaba a su fin, y tanto los anfitriones como los invitados disfrutaban. El tío de Flynn se levantó y dijo en voz alta, tíos y ancianos, tengo algo que anunciar. Todos lo miraron con una sonrisa. Creo que mi hermano ha cometido muchos errores y no merece hacerse cargo de la familia Flynn. Solicito que el abuelo y Dabri consideren el asunto del heredero de la familia Flynn. Después de decir eso, Flynn encendió su teléfono y proyectó un vídeo. En el vídeo aparecía Caleb, que parecía mucho más joven de lo que es ahora. El fondo estaba en el exterior. Y la cámara temblaba. Obviamente una foto de Tisa Serbia. Era un Caleb que nunca había visto. Estaba rebuscando en la basura buscando algo para comer. Huir presa del pánico mientras lo perseguían. Pasar la noche bajo un paso elevado. Y meterse en una pelea con la cabeza sangrando. Después de que terminó el vídeo, se hizo un silencio sepulcral en el lugar. Para mí, fue más bien un shock. Caleb era casi perfecto en mi corazón. Nunca supe que tuviera un pasado tan difícil. Me giré para mirarlo. Estaba sentado en silencio, dando vueltas al rosario en su mano. Casi sin expresión en el rostro, Flynn se subió a la silla y señaló la pantalla. Y dijo con entusiasmo, una persona tan avergonzada y famosa. Si te hicieras cargo de la familia Flynn y se supiera, sería un chiste. Mi padre, menos y menos la ley. El presidente Maximiliano. Se levantó y pateó a Flynn de la silla. Hijo desleal. Hijo desleal. Flynn se levantó y miró directamente al presidente Maximilian sin miedo. Quiero unirme a la junta directiva. Si al final decides dejar que Caleb herede la familia Flynn, revelaré todo su oscuro pasado. Será una situación de perder contra perder.
El presidente Maximilian estaba tan enojado con Flynn que se le puso la cara roja y se le hinchó el estómago. Señaló a Flynn, pero no pudo decir ni una palabra. Vi esta farsa y me pareció extremadamente extraña. Flynn era claramente un playboy poco conocido. ¿Por qué ansiaba luchar por el poder en ese momento de ambas vidas? La atmósfera estaba paralizada. Y todos observaban en secreto la expresión de Caleb. Se puso de pie con aire de inferioridad. Y sonrió. Qué bueno que Flynn quiera avanzar. Arreglaré este asunto mañana. 9. Seguí a Caleb en silencio y salí. Al llegar a la esquina, Flynn nos llamó desde lejos. Hermana menos y ley menos. Me detuve y me giré para mirarlo. Caleb estaba a mi lado y me tomó la mano con cariño. Flynn se acercó. Sus emociones aún no se habían calmado tras la farsa de hace un momento. Avery, tómate un. ¿Puedes darme un poco de tiempo? Demostraré que no soy peor que Caleb. Sentí que la mano de Caleb, agarrándome, ejercía un poco más de fuerza. Tan leve que era casi imperceptible. Miré a Flynn y le dije con calma, Maestro Flynn, debería llamarme hermana menos y ley menos. Además, habiendo cumplido mi obsesión. Que seas excelente o no, no me incumbe. Tomé la mano de Caleb y subí las escaleras. A lo lejos oí a Blair bajar las escaleras tirando de un Flynn. Le pregunté qué quería decir. Se oyó una bofetada seca. Y por fin se hizo el silencio abajo. Caleb me miró con una sonrisa. Me incliné y lo abracé fuerte. Caleb se quedó atónito un momento y luego me devolvió el abrazo. ¿Qué pasa? Las escenas del vídeo no dejaban de repetirse en mi mente. ¿Qué tipo de dificultades había soportado en su pasado? Hundí la cabeza en su pecho y le pregunté en voz baja por qué. Entendió de inmediato lo que quería decir. Me dio unas palmaditas suaves en la espalda. Me dijo que él y Flynn eran medio hermanos. Tras el fallecimiento de su madre, lo enviaron al extranjero y no le dieron ningún recurso. Solo cuando demostró su talento en la comunidad financiera internacional, el presidente Maximiliano lo trajo de vuelta. ¿Avery está preocupado por mí? Lo miré y asentí con seriedad. Había visto a Caleb en un estado de completa desesperación en mi vida anterior. Y también había visto la luz en sus ojos en esta vida. No quería correr la misma suerte otra vez. Flynn ya había empezado a actuar. Al lado de Caleb. Era como una bomba que podía explotar en cualquier momento. Por primera vez quise ser valiente por alguien más. Quería desactivar esta bomba con mis propias manos. Le pregunté a Caleb, ¿puedo ir también a casa de la familia Flynn a entrenar un rato? ¿Te parece bien? De acuerdo. Luego me uní a la familia Flynn junto con él. Quizás para demostrar su excelencia. Flynn trabajaba muchísimo. Era el primero en llegar a la empresa y el último en irse todos los días. El playboy, otrora famoso en el círculo de la capital, comenzó a estudiar seriamente tecnología y negocios. Caleb no tuvo reparos y lo apoyó incondicionalmente. Creció muy rápido. Después de un tiempo tras debate y decisión de la junta directiva, Flynn fue aprobado para ser vicepresidente de la familia Flynn. Durante ese periodo, Blair gozaba de gran popularidad. Innumerables damas nobles que antes la menospreciaban compraban para congraciarse con ella. El joven amo y la joven señora de la familia Flynn estuvieron en el candelero por un tiempo. Al contrario, Caleb, el otrora renombrado hijo mayor de la familia Flynn, poco a poco cayó en el olvido. Poco a poco. Caleb parecía estar marginado. Siempre y cuando Flynn estuviera de acuerdo. Asuntos importantes de la familia Flynn podían implementarse. Yo también. Estaba en un estado de oscuridad. No tenía mucho que hacer en la empresa todos los días. Hablaba de chismes aquí y allá. Revisaba los informes de este departamento y los materiales de aquel otro. Y así pasó el día. Ese día, tras haber cumplido mi obsesión, un pequeño asunto me retrasó y salí tarde del trabajo. Me encontré con Blair, que había venido a recoger a Flynn. Estaba sola en el estacionamiento. Hola. ¿No es esta mi querida hermana?
La voz de Blair con un tono alto y quejoso se oyó. Me detuve y la miré en silencio. Avery, habiendo cumplido mi obsesión. ¿Recuerdas lo que dije? Dije que Flynn sería el futuro jefe de la familia Flynn. En aquel entonces. ¿Te arrepientes de no haber tomado esa pastilla? La miré. Ya era verano. Pero llevaba mangas largas que la cubrían bien. Aún podía ver vagamente la piel morada y azul alrededor de su cuello. Sonreí y le pregunté. Así que... Mi querida hermana. ¿Aún puedes soportar los tormentos que sufrí en mi vida anterior? El rostro de Once Blair palideció mortalmente. Retrocedió temblando como si hubiera visto un fantasma. Tú. Me acerqué a ella y le susurré al oído, hermana. Me dolió mucho cuando el cuchillo me atravesó la cara. El miedo emanaba de cada célula de su cuerpo. Blair se dio la vuelta y echó a correr. Solo para estrellarse contra el abrazo de alguien. Antes de que pudiera recuperar el sentido, Flynn la tiró a un lado con un revés. ¿No te dije que no me tocaras, carajo? Ignorando su miedo. Blair se arrastró usando ambas manos y pies y se apoyó en Flynn. Amo. Vamos. Flynn se impacientó y le dio una patada en el abdomen. Fuera. Retrocedí 2 pasos para evitar que me afectara. Flynn se acercó rápidamente. Avery, el rumbo cumplió mi obsesión. No tengas miedo. Sonreí y dije. Joven amo. No soy yo a quien están golpeando. ¿Por qué tendría miedo? Ya tenía miedo cuando me estaban golpeando antes. Flynn se quedó paralizado. Me miró con incredulidad. Subió y bajó la mano varias veces. Avery, en camino. ¿Eres tú? Sonreí. Joven amo. Soy Avery. Después de decir eso, me di la vuelta y me fui. Esa noche Blair acompañó a Flynn a socializar y no regresó hasta casi las 12. Poco después, volvieron a su habitación. Se oían los gritos de Blair, lamentándose y suplicando clemencia. Los sonidos resonaron por toda la vieja mansión. Hasta que se fueron apagando poco a poco. Nadie salió a echar un vistazo. Al día siguiente al salir, me encontré con Blair. Sonreí y le pregunté. Hermana, ¿te divertiste mucho con el joven amo anoche? Blair llevaba ropa larga y pantalones. Se cubría bien. Me ignoró y dejó a Flynn atrás a toda prisa. 12. Sabía a dónde iba. Acompañó a Flynn a la ceremonia nacional de premios a los 10 jóvenes emprendedores más destacados. Flynn ya se había labrado un nombre en el mundo empresarial. La mitad del círculo de la capital lo sabía. La familia Flynn estaba bajo su control. Acompañé a Caleb y vi la transmisión en vivo en su oficina. Todavía me tomaba la mano con frecuencia y no hablaba mucho. Parece que me he acostumbrado a esta forma de llevarme bien y me siento muy a gusto. En la televisión, Flynn estaba de pie en el podio, muy animado. Dando un discurso de aceptación como representante. Todas las cámaras lo enfocaron. Su maravilloso discurso provocó estallidos de aplausos. Después del discurso. Flynn miró a la cámara con los ojos rojos. ¿Lo viste? Yo también puedo ser excelente. Por favor, vuelve. ¿De acuerdo? Todo el público estaba alborotado. Y todas las miradas chismosas se posaron en el rostro de Blair. Parecía muy triste. Bajó la cabeza y se quedó junto a las escaleras. Esperando a que Flynn se retirara y se marchara. En ese momento varios agentes de Hacienda entraron uno tras otro y se acercaron a Flynn. ¿Quién acaba de dimitir? El señor Flynn. Hemos recibido un informe de que varias filiales de la familia Flynn tienen problemas de evasión fiscal. Por favor, acompáñennos y ayuden en la investigación. Una vez más, todo el público estaba alborotado. Ante innumerables espectadores que lo veían por televisión, se llevaron a Flynn. Y Blair se desplomó en el suelo. Me levanté y apagué la tele. Luego me acerqué a Caleb, el gerente general Flynn. ¿Esto se puede considerar
Te daré un regalo de bodas a cambio. Caleb sabía desde hacía tiempo que había problemas financieros en las filiales. Pero era extremadamente difícil investigar. Yo, la esposa del presidente sin ninguna presencia, me convertí en la candidata más adecuada. Deambulé por la empresa sin rumbo fijo, lo cual no despertó ninguna sospecha. Después de charlar un buen rato con ellos, bajaron completamente la guardia conmigo. Todo el grupo sabía que la esposa del presidente era una persona sin educación e inútil. Nadie lo sabía en mi vida anterior. Yo era un graduado de maestría con especialización en contabilidad. Unos días después, los agentes de Hacienda llevaron a Flynn de vuelta con la familia Flynn para reunir pruebas. Caleb los recibió personalmente. En la sala de conferencias, viendo la montaña de materiales, todos con su firma. Flynn finalmente perdió su último aliento. Caleb solicitó a los agentes de Hacienda que nos dieran media hora de privacidad. Tras obtener su consentimiento, llevó a Flynn a la sala de conferencias. Fue entonces cuando Flynn se dio cuenta de repente. Caleb. Eres tú, eres tú. Eres tú. Me dejaste entrar deliberadamente en la familia Flynn y ocupar un puesto importante. Guardaste silencio deliberadamente e hiciste que todo girara en torno a mí. Solo querías que dejara rastros. Eres tú. Caleb seguía con esa cara inexpresiva. Asintió con calma. Soy yo. Flynn se abalanzó de repente. Intentó abalanzarse sobre Caleb. Estaba de pie junto a ellos. Instintivamente me abalancé y me paré frente a Caleb, abrazándolo con fuerza. Caleb fue rápido y se giró para protegerme. El último destello de luz en los ojos de Flynn finalmente se apagó. Me miró con la mirada perdida y murmuró para sí mismo, «Eres claramente mía. Eres claramente mía». Solté a Caleb. Me senté frente a Flynn. Y le puse un trozo de tela delante. Flynn. Fui yo quien te denunció. Las manos de Flynn temblaban al tomar el documento de la mesa y hojearlo página por página. En cada parte del informe estaba mi firma. De repente rompió a llorar. ¿Por qué? ¿Por qué? Avery. ¿No te traté bien? ¿No te traté lo suficientemente bien? Vi cómo Blair los cortaba con un cuchillo uno a uno. La vi saltar al mar contigo en brazos. Se me rompió el corazón. Avery. Lo lamento. Lamento haberte tratado así. Avery, habiendo cumplido mi. Lo siento. Lo lamento mucho. En ese momento Blair irrumpió de repente. Flynn. Dame 5 millones. Y nos divorciamos. Cuando Flynn vio a Blair, se le iluminaron los ojos. Corrió hacia adelante. Agarré a Blair y le arranqué la ropa. Aunque estaba mentalmente preparado. Retrocedí varios pasos asustado. Vi eso en el cuerpo de Blair. Nuevas heridas se sumaban a las viejas. Y no había ni un solo trozo de piel herida. Algunas heridas incluso estaban podridas y supuraban pus. Los arañazos entrecruzados me recordaron el latigazo que había soportado en mi vida anterior. Un destello de locura brilló en los ojos de Flynn. Avery, habiendo cumplido mi. Lo siento. ¿Ves esto? Le he devuelto el dolor que te infligió. Duplicado. Negué con la cabeza. Flynn. La persona que me hizo sufrir fuiste tú. Si no fuera para alejarme de ti, no habría ido a la playa a buscar a Blair. Si no hubiera ido a buscarla, no me habría matado. Eres la raíz de todas mis desgracias. 14. Se llevaron a Flynn. Desde ese día, Blair nunca volvió a aparecer en la familia Flynn y desapareció sin dejar rastro. Caleb no me preguntó ni una palabra sobre lo que pasó en la sala de conferencias ese día. Después de llevar una vida cómoda durante un tiempo, inexplicablemente me sentí nervioso. Un día, tras haber cumplido mi obsesión, al despertar de una siesta, de repente me di cuenta de la causa de mi ansiedad. El tiempo casi se acababa. Sin tiempo para explicaciones, le envié una dirección a Caleb. Le dije que fuera allí inmediatamente. Y luego conduje a toda velocidad hasta el hotel de la familia Flynn. Abrimos la puerta fácilmente.
Blair estaba arrodillada encima de un anciano. Se movía rítmicamente. Ella jadeaba y decía: Gerente General Blake. Tengo en mis manos los secretos comerciales de la familia Flynn. Mientras estés dispuesto a encargarte de mi futuro, te revelaré todos los secretos comerciales de la familia Flynn. Oh, puedes darme 50 millones. Y haremos un trato de uno menos el tiempo. Mientras Blair hablaba, se movió con más fuerza, hasta que innumerables flashes de cámara se dispararon en la puerta. Solté un largo suspiro de alivio. Lo logré a tiempo. En mi vida anterior, después de que Caleb se convirtiera en monje, Flynn echó a Blair de la familia Flynn. Mis padres no se atrevieron a ayudarla. Y Blair obtuvo dinero vendiendo los secretos comerciales de la familia Flynn. Durante ese periodo, varias tecnologías clave de la familia Flynn quedaron expuestas. Y perdieron la oportunidad de varios proyectos que llevaban mucho tiempo preparándose. En un ataque de ira, la anciana Matilda se acostó y finalmente falleció. En esta vida. Por fin llegué a tiempo. De camino a casa, me senté en el coche de Caleb y me sentí inexplicablemente agotada. Todas las causas de mi vida anterior parecían tener sus correspondientes efectos en esta. Me pregunté, ¿guardaba rencor? No, ya no. Mientras el coche se balanceaba, me apoyé en el hombro de Caleb y me quedé dormida aturdida. 15. Tuve un sueño. En el sueño, dejé escapar un largo suspiro. Sabía claramente que era Flynn. Escena tras escena. Fueron todas las situaciones de mi vida anterior. La familia Avery lo envió a mi cama. Había visto todo tipo de mujeres. ¿Qué era una más? Sin embargo, era más tímida que cualquier mujer que hubiera conocido. Se acurrucó en la cama como una gatita y tembló por completo. No mostré piedad. A todas las mujeres que acudían a mí se les cobraba según el acuerdo de mi abuelo. Me casé con ella. Originalmente era un niño rico de segunda generación sin ambiciones. Sabía que no podía competir con mi hermano mayor. Así que simplemente me di por vencido. Pero un día de repente descubrí que Avery era en realidad la chica que mi hermano había salvado del lago hacía tantos años. Mi hermano la había buscado durante tantos años. El vestidito que llevaba por aquel entonces. Mi hermano siempre lo guardaba en el archivador de su oficina. Sabía más claramente que nunca que tenía el capital para competir con mi hermano. Empecé a vencerla centrándome específicamente en las zonas que Klaus no podía cubrir. Cada vez que la golpeaba, mi hermano sufría. Se volvía cada vez más silencioso y más distraído en el trabajo. Todos los días, al llegar a casa, miraba a Avery aturdido desde lejos. Por casualidad. Me emocionó descubrir que Avery también buscaba a quien la había salvado. Así que, deliberada o inadvertidamente, le revelé que había salvado a una niña que su hermana había empujado al lago. Había escuchado los detalles que mi hermano había contado innumerables veces, antes de irse al extranjero, tantas veces que casi tenía callos en las orejas. ¿Cómo no lo recordé? Avery creía firmemente que yo era quien la había salvado en aquel entonces. Por mucho que la golpeara, ella decidió permanecer firme a mi lado. Se quedaba despierta toda la noche cuidándome las noches que volvía borracho. Me hacía coincidir toda la ropa que me iba a poner al día siguiente. Recordaba todo lo que me gustaba comer. A medida que la competencia entre mi hermano y yo se intensificaba, yo la golpeaba cada vez con más frecuencia. Hubo varias veces que la golpeé tan fuerte que no podía levantarse de la cama. Mi hermano ya casi no hablaba. Cada vez que regresaba a la vieja mansión, era una experiencia dolorosa para él. Pero toda la familia sabía que Avery me amaba. Nunca me dejaría. Aunque le costara la vida. Siempre sentí que estaba al borde de la victoria. Si presionaba un poco más a mi hermano, se derrumbaba. Esa noche, después de socializar y volver a casa, me arremangué y estaba a punto de subir a golpearla borracho. Mi hermano me detuvo abajo. Dijo que me entregaría a la familia Flynn con la condición de que dejara de golpear a Avery y le diera la vida que la joven dueña de la familia Flynn merecía. Sonreí con picardía y le pregunté si se había enamorado de su cuñada. Si así fuera, ¿podría dejar que la probara?
Mi hermano me golpeó. Al día siguiente. Se hizo monje. La familia Flynn era mía. Sabía que mi hermano también estaba loco. Y le tenía miedo. Así que cumplí mi promesa y le di a Avery una vida de lujo. Ya no vivía con miedo y, de hecho, poco a poco recuperó la salud. Se volvió cada vez más hermosa. Sin embargo, ya no me dejaba la luz encendida cuando llegaba tarde a casa. Nunca más me hacía tener resaca tomando el té. Nunca más me preguntaba qué ropa me iba a poner para ir a trabajar al día siguiente. Parecía que se alejaba cada vez más de mí. Hasta que un día, el chofer de la familia me informó que la joven señora había salido sola. No sabía por qué. Pero me sentía cada vez más ansioso. Envié a todos mis hombres a buscarla. Media hora después. Por fin, gracias a las cámaras de vigilancia, nos enteramos de que se había ido a la playa. Mi corazón latía con fuerza. No pude esperar a la conductora y pisé el acelerador a fondo para ir a buscarla. Pero era demasiado tarde. Aparqué el coche. Lo que vi fue a Blair arrastrándola, cubierta de sangre, y saltando juntas al mar. En ese momento me arrodillé en el suelo y deseé haber vomitado hasta el corazón. Por fin la había perdido. Me desperté con lágrimas en el hombro de Caleb. Me miró nervioso y me preguntó si había tenido una pesadilla. Le pedí que me llevara a su oficina y encontré un vestidito que había usado en aquel entonces en su archivador. Reí y lloré a la vez, y le pregunté si hacía tiempo que sabía que era yo. Me abrazó con ternura y me dijo que siempre lo había sabido. Había estado esperando a que creciera. Y había estado esperando a que tomara una decisión. Avery, habiendo cumplido mi obsesión. Me alegro mucho de que esta vez finalmente me elegiste. Esa noche. Estaba esperando afuera de tu puerta. Ya estaba listo para detener el coche. No me fui hasta que vi que era Blair quien se subió. Lloré. Llorando a gritos en sus brazos. Abrí los brazos y lo abracé fuerte. Fue como abrazar a mí yo, antes menos inferior y tímido. Finalmente entendí que cuando el alma es amada, se vuelve increíblemente carnal. Mi amor. Gracias. Gracias por encontrarme primero. Gracias por tomarme de la mano y guiarme con firmeza hacia el viento y la lluvia. Solía quejarme de las dificultades que Dios me había dado. En este momento. Por fin, habiendo cumplido mi obsesión. El sol brilla con fuerza. Y las flores están en plena floración. Fin del texto completo. Cuando regresaba a casa después de trabajar horas extras a altas horas de la noche, me acosaron terroristas. Tenían prisa. Marqué el número de mi esposo para pedir ayuda. Pero mi esposo, que estaba ocupado acompañando a su primer amor. Respondí superficialmente y colgué. Estoy celebrando el cumpleaños de Chloe. Hablamos de cualquier otra cosa luego. Más tarde. Me apuñalaron 8 veces y me enviaron a la UCI gravemente herido y en estado de coma. Cuando volví a abrir los ojos. Decidí divorciarme de este hombre con el que llevaba 4 años encariñado. Primero no vi a Blake hasta 2 horas después de despertarme. Para ser sincera, no podía separarse de mi grave lesión en este accidente. Pero a pesar de haber estado en coma en el hospital durante medio mes, cuando desperté, todavía no veía rastro de culpa en su rostro. Los hombres probablemente son así. Se entregan por completo a quienes aman. Pero desprecian a quienes no aman. Solía pensar que mientras estuviera dispuesta a esforzarme, podría llegar a sentir algo por él con el tiempo. Ahora parece que estaba ciegamente confiada. Resultó que mi vida no era tan importante como el cumpleaños de su primer amor. Divorciémonos. Blake. Miré a Blake, que encendía un cigarrillo junto a la ventana. Los largos y estrechos trozos de tabaco se dispersaron en el aire y se fundieron con el halo. Su silueta se desdibujó. No se permite fumar en el hospital. Y el médico también me dijo que no podía oler olores irritantes. Sabía que esto me incomodaría. Pero nunca le importaron mis asuntos. Aria. ¿Me estás culpando?
Levantó la vista y dijo con el mismo tono indiferente, si nos divorciamos. Puedes estar con Chloe, por supuesto. Suspiré. Es hora de dejarlo ir después de todos estos años. Antes de que Blake pudiera decir nada, un chico de piel clara apareció de repente por la puerta. La hermana Aria. Vine a verte, Gunayan. ¿Llegaste tarde? Estaba en la puerta. Aunque dijo que venía a verme, sostenía en la mano un ramo de crisantemos blancos, que suelen usarse para ofrecer sacrificios a los muertos. Sabía que estaba allí para molestarme. Pero ya no importaba. Antes de que pudiera decir nada, Chloe con naturalidad colocó las flores junto a mi cama. Luego se acercó y le dio a Blake un fuerte abrazo. Blake dejó escapar un suspiro. Te extraño. La voz de la chica era dulce y empalagosa. Y la del hombre, que era tan frío como un iceberg. Tenía color en ese momento. La mimó y le revolvió el pelo. ¿Qué quieres comer cuando volvamos más tarde? Te lo compro. Los dos intercambiaron miradas amorosas. Y el ambiente era ambiguo. Yo, la esposa legítima. Era como un tercer partido negativo en todo el barrio. Al atardecer, Chloe se fue a casa. Quedamos solo Blake y yo. Antes de irse, respondió a mi propuesta inicial, que daré una parte de mis bienes cuando nos divorciemos. Entonces me casaré con Chloe inmediatamente. Una vez que la flecha esté disparada, no habrá vuelta atrás. No vuelvas a venir a mí. Está bien. Forcé una sonrisa. Aria, no deberías culparme. Te dije que acompañaría a Chloe en su cumpleaños. Simplemente no te salvé. No fui yo quien instigó al gánster a apuñalarte. Dio 2 pasos hacia adelante. Luego dio un paso atrás y se giró para decirme. Asentí, no te culpo. Blake también se fue. Y me quedé sola en la sala con poca luz. En segundo lugar, al recordar los 4 años de mi matrimonio con Blake, mi familia y mis amigos pensaban que era muy feliz. Después de todo, tuvo algunos logros en su carrera. Y nunca me faltaron regalos en las fiestas. Tuve una vida relativamente próspera estos años. Pero solo yo sabía lo absurdo que era este matrimonio entre él y yo. Hace años, en verano. Se arrodilló y me propuso matrimonio mientras estaba borracho. De repente la persona que tanto anhelaba me confesó. En ese momento. Estaba tan llena de felicidad que acepté sin pensarlo mucho. Me puse el anillo y un vestido de novia. Antes de ver su verdadera naturaleza. Creí que era la chica más feliz del mundo. Pero en nuestra noche de bodas, cuando él se quedaba conmigo, estaba llamando a otra chica. Chloe no había cumplido mi obsesión. Chloe no había cumplido mi obsesión. Chloe era increíblemente amable. Pero a mí me sonó extremadamente duro. Más tarde supe que el día que me propuso matrimonio, su primer amor fue casarse con otra persona. El amor que tanto tiempo había esperado por mí era solo él buscando un sustituto similar. Para disimular el dolor que Chloe le había causado. Estaba acostumbrada a llevar el pelo recogido. Pero Blake me pidió que me lo soltara. Me gustaba usar ropa deportiva. Pero él siempre me compraba vestidos florales. Para el supuesto amor. Me vi transformarme de una persona a otra. Todo el cariño y la atención de Blake se proyectaban en una chica llamada Chloe. Pero no me importó. Me repetí una y otra vez que mientras estuviera dispuesta a trabajar duro, Blake volvería a mí. Nadie puede ser realmente cruel. Creí que el amor podía influir en una persona. Empecé a esforzarme por ser una buena esposa. A petición de Blake. Dejé mi trabajo estable y bien pagado y me convertí en ama de casa a tiempo completo con tranquilidad. Durante 4 años, siempre me levantaba a las 5 de la mañana para prepararle un desayuno suntuoso. Y le masajeaba los hombros en plena noche. Vivía más cansado que cuando trabajaba. Pero me volví cada vez más amable y virtuoso. Pensé que nuestra relación volvería a ser más cálida. Mientras perseverara, él siempre vería a la persona que había estado dando en silencio bajo el nombre de un sustituto. Pero hace 2 meses.
Esta chica que era como una diosa para Blake regresó con él. Blake, bueno. Estoy divorciada. Ese hombre no es nada bueno. La chica menuda le agarró la esquina de la camisa. Como si me contara su dolor de los últimos años. Solo por esa frase casual, Blake recuperó el falso cariño que me había mostrado. Todo lo que hice resultó en vano. Él pasaba cada vez más tiempo trabajando horas extras y saliendo. Y cada vez menos tiempo hablándome. Poco a poco. Nuestra relación cambió de la de una esposa sustituta a la de una desconocida prescindible. ¿Por qué mi primera reacción esa noche fue llamar a Blake? Porque quería ver si... Cuando estaba en una emergencia y al borde de la muerte, él volteaba la cabeza y miraba a mi esposa, que había trabajado duro para él sin quejarse durante 3 años. Pero los hechos demostraron que estaba completamente equivocado. La línea entre el amor y el desamor estaba clara en su corazón. Incluso en el último momento. Este hombre solo quería eludir la responsabilidad y distanciarse del asunto. Por mucho que di, fue inútil. Blake no me tenía en su corazón. Fue solo ahora que finalmente comprendí esta verdad. En tercer lugar, Blake nunca fue una persona procrastinadora. Al día siguiente de pedirle el divorcio, vino al hospital con Chloe. Trajo mi equipaje y el acuerdo de divorcio. Échale un vistazo. Fírmalo si no hay problema. Blake se sentó frente a mí. No hay problema. Tras una doble verificación, firmé el acuerdo y se lo entregué a Blake. Ya preparé todo tu equipaje. Te reembolsaré los gastos de hospitalización juntos. Su voz era fría y sin emoción. Hermana Aria. Blake y yo nos casamos la semana que viene. Eres su ex esposa. Así que debes venir a nuestra boda. Chloe se inclinó hacia mí y me abrazó. Me acababa de recuperar de una enfermedad grave y no tenía intención de discutir con ella. Justo cuando estaba a punto de decir algo, vi el colgante en su cuello. Nunca me equivocaría. Era la dote que heredó de mi abuela. Lógicamente hablando. También debería pasárselo a mi hijo. Pero ¿por qué lo tenía Chloe colgado del cuello? ¿Qué llevas colgado del cuello? Es cosa mía. Quítatelo. De repente me animé y me obligué a sentarme a pesar de que la herida aún no se había curado del todo. Es solo un collar. Se lo di a Chloe porque lo quería, dijo Blake con naturalidad. Blake, añadiendo satisfecho, suspiró. ¿Sabes lo que este collar significa para mí? Es la dote que me dio mi madre. Puedo renunciar a esas cosas inútiles que me diste. Pero este collar lo traje aquí tal como estaba. Y quiero llevármelo de la misma manera. Argumenté racionalmente mientras soportaba la incomodidad física. Blake, me gusta mucho esto. Antes de poder continuar. Chloe parecía asustada. De repente se cubrió el cuello y miró a Blake con lágrimas en los ojos. Porque si hubiera sabido antes que el primer amor de Blake no era una buena persona. Pero aún me impactaba lo despreciable que podía ser. Blake no pudo resistirse a su coquetería. Claro que sí. Al instante siguiente Blake volvió a sentarse. Aria. Dime qué precio. Te compro este collar. Al ver que era inútil razonar, me burlé. Luego humedecí mi rostro con un suspiro bajo. No sé de dónde saqué fuerzas. Mientras Chloe no me prestaba atención, le solté el broche del cuello y le arranqué el collar. Al principio no presioné demasiado a Chloe. Pero inesperadamente esta mujer de repente actuó con coquetería. Cayó hacia atrás al sentir mi tirón. Blake, deja que le doliera tanto. Chloe se cubrió el pecho y empezó a gemir. ¿Cómo pudo tolerar que acosaran a su amado primer amor delante de él? En un ataque de ira, a Blake no le importó nada y me empujó contra la cama del hospital. Aria. No me obligues a golpearte. La herida me dolía levemente por la presión. Se me llenaron los ojos de lágrimas. No podía creer que no pudiera ver ese acto tan obvio de fingir estar herido. Pero aún así, todavía quería atacarme. Un paciente gravemente herido. Solo por unas palabras de Chloe. Era la primera vez que me levantaba el puño. Y lo que vi fueron estos años miserables.
Las emociones que había reprimido durante tanto tiempo de repente me inundaron el corazón. Tenía los ojos empapados de lágrimas. Y casi grité: ¿qué me pasa? ¿Solo quiero recuperar mis cosas? ¿Qué tiene de malo amar a alguien? ¿Qué tiene de malo luchar por mí misma? ¿Por qué? ¿Por qué me lastimó así? Porque Blake dijo una vez que no le gustaban las mujeres delicadas. Rara vez lloré delante de él a lo largo de los años. Pero esta vez no pude soportarlo más. También quise llorar por mí mismo una vez y desahogar los agravios de estos años. El puño en el aire se ablandó. Mi repentino colapso pareció asustar a Blake. Para que no se atreviera a actuar precipitadamente. Volteó la cabeza y dejó de mirarme. Al final. Solo me dejó una frase: Aria. Cuídate. Quinto, como una semana después. Me dieron de alta del hospital. Había venido a la ciudad con Blake porque dijo que quería trabajar duro. Ahora que todo había terminado. Ya era hora de irme de este triste lugar. Al recordar la mitad de mi vida, mis padres no eran buenos. Preferían a los chicos sobre las chicas. Aunque conseguí la admisión en la universidad de mis sueños por mis propios esfuerzos, no conseguí su reconocimiento. Así que, aunque fuera un hombre divorciado, no quería volver a ese hogar desigual. Con la idea de tomarme unas vacaciones y descansar. Llegué a una ciudad costera que no estaba cerca de mi casa y aún más lejos de Blake. Al llegar a esta extraña ciudad, alquilé una pequeña casa de 80 metros cuadrados. Luego intenté por todos los medios vender algunas de las joyas y bolsos que Blake me había comprado. Reuní una buena suma de dinero y planeé usar una parte para abrir una pequeña floristería. Con la actitud de cumplir mi promesa. Empecé a ocuparme. Buscaba un local. Negociaba el alquiler. Decorando. Y supervisando la obra. Tras pasar por una serie de procesos. Mi floristería estaba casi lista. Y la herida que no había sanado del todo estaba casi infectada. Me burlé de mi propia vulnerabilidad en mi corazón y luego fui al hospital de la ciudad con una sonrisa amarga. Fue realmente aterrador para una chica tener tantas cicatrices largas y feas en el cuerpo. Todavía recuerdo el cambio en la mirada del médico de guardia al ver esas cicatrices en mi cuerpo. Así de simple. Me hospitalizaron de nuevo porque la zona infectada no era pequeña. Para ser sincero, a diferencia de los pacientes que realmente necesitaban hospitalización y tratamiento. Solo necesitaba cambiarme el vendaje a diario y ponerme una vía intravenosa para reducir la inflamación. Aún así, seguía siendo muy incómodo cuidarme sola en el hospital. Igual que hoy al mediodía. Llevaba una bata de hospital y me costaba mucho cargar un gotero grande para comer. La herida que ayer aún tenía me dolía muchísimo con la más mínima fricción contra la ropa. Cuando sentí tanto dolor que no pude hablar por tercera vez, consideré seriamente por primera vez si debía buscar una enfermera. Me quedé allí jadeando cuando una voz masculina, suave y profunda, se escuchó desde arriba, sobre la señorita Aria. Levanté la vista con dificultad y vi que la persona que se acercaba tenía un temperamento elegante. Ojos dulces. Y una mirada de preocupación y confusión entre sus hermosas cejas. Después de todo, llevábamos unos días en contacto. Así que reconocí de inmediato que esa persona era mi médico de cabecera. Director Dillon. 6. Buenas tardes. Doctor Dillon. Forcé una leve sonrisa. Señorita Aria. ¿Qué hace? ¿No le dije que no actuara precipitadamente antes de que la herida sanara? Dillon me sostuvo, algo confundido. Y la preocupación en sus ojos se convirtió en reproche. Pero necesito comer. Doctor Dillon. Dije con cierta impotencia, ¿qué comida no te puede comprar tu familia? Tienes que ir a comértela tú mismo. Es por culpa de pacientes como tú que no siguen las recomendaciones médicas que la carga de trabajo en nuestro hospital ha aumentado. Las palabras de Dillon interrumpieron la discusión de Dino. Y en pocas palabras, estaba a punto de ayudarme a regresar a la sala. Doctor Dillon. ¿Es posible que no tenga familiares? Era terco como una mula. Por mucho que me jalara. Me negué a entrar a la sala. No había desayunado. Y si no almorzaba, también.
Me moriría de hambre. Bueno. ¿Y qué hay de los amigos? Siempre puedes invitar a un amigo. Dillon seguía sin entenderme. Yo tampoco tengo amigos. Dije con impotencia. Había una profunda incredulidad en los ojos del médico. Dejé escapar un suspiro de impotencia. Acabo de mudarme aquí y aún no me he establecido. Se hizo un silencio inusual en el aire durante 2 segundos. Entonces el médico imparcial frente a mí miró su reloj de pulsera. Tras pasar por una especie de lucha interna. Él prometió que te traería comida. Ya pusiste mi información de contacto. ¿Verdad? Envíame lo que quieras comer luego. Aunque dije que lo sentía, me llené de alegría. Una cuidadora gratuita que vino a mi puerta era algo que no podía rechazar. Séptimo, desde ese día. Sin darme cuenta, el doctor Dillon llevaba una semana entera trayéndome comida. La ventaja era que no tenía que levantarme de la cama para comprar comida. Pero la desventaja era que no podía hacer trampas al comer bajo la supervisión del médico. Me dijo que solo podía consumir menos aceite y sal. Y realmente me trajo fideos blancos simples, hervidos en agua durante 7 días enteros. Aunque era rígido y molesto en ese aspecto, era innegable que Dillon era una buena persona. El último día de mi hospitalización. Casi me había recuperado. Agradezco al doctor Dillon por su atención durante este periodo. Decidí invitarlo a cenar. Había una olla humeante frente a mí. Y Dillon, sentado frente a mí, tenía una expresión extraña. ¿De verdad eres tan glotón? Me alimentaste con verduras y fideos durante 7 días enteros. Casi olvido el sabor de la olla caliente. Mientras hablaba, usé los palillos para servir y puse una albóndiga en su plato. Gracias por cuidarme estos días. Doctor Dillon. Negó con la cabeza y solo mostró una sonrisa de impotencia. Por la tarde. Fui sola a gestionar el alta. Al principio, tras haber cumplido mi obsesión, Dillon y yo habíamos quedado en que vendría a despedirme por la tarde. Pero por desgracia, tenía demasiados pacientes y no tenía tiempo. Antes de irse, me quedé en el vestíbulo con mis maletas y eché un vistazo a su consultorio. Para ser sincero, ya me había familiarizado mucho con él durante esos 7 días. Ahora que me iba de repente me sentía un poco reacio. ¡Ay! Alguien me dio información. Al fin y al cabo, solo éramos un médico y un paciente. A punto de separarme. De repente mi teléfono recibió un mensaje de texto de la señora Aria. Felicidades por el alta hospitalaria. Sí. Después de recibir el alta hospitalaria, me dediqué casi por completo a mi floristería. Aunque originalmente vine aquí con la intención de tomarme unas vacaciones y relajarme. Para la gente. Siempre es mejor estar ocupado que ocioso. Me especialicé en diseño en la universidad. Y gracias a mi dedicación, mi floristería se hizo famosa rápidamente. Poco a poco. Los vecinos de por aquí. Si no compraran flores. Eso estaba bien. Pero mientras quisieran comprar flores, casi siempre venían a mi tienda. Cada vez había más clientes habituales en la tienda. Y mi vida se fue enriqueciendo poco a poco. Pensé que la vida seguiría siendo tan simple y ordinaria. Hasta que una tarde, mientras ordenaba la floristería, entró una clienta habitual. Hermano, ¿ves? Te dije que esta floristería es diferente. Pero no me creíste. Ahora que lo has visto con tus propios ojos, me crees. ¿Verdad? Hay una razón por la que la floristería de la hermana Aria se ha vuelto tan poco conocida. Te lo digo. Ya lo he pensado por ti. Si quieres proponerle matrimonio a mi futura hermana Minus y a Minus Lab en el futuro. Ven a la tienda de la hermana Aria a pedir flores. Las hermanas Minus y Minus Lab quedarán satisfechas. Elena. ¿Por qué estás aquí tan temprano hoy? Dejé el ramo en mi mano. En cuanto me di la vuelta, vi a la persona que estaba a su lado. Dylan vestía ropa informal. El cálido sol le caía sobre el cabello y los hombros, suavizando aún más su silueta. ¿Doctor Dylan? Me quedé atónito. Igual que yo.
¿Quién estaba desconcertado? Su expresión también era de asombro. ¿Señorita Aria? Es realmente asombroso cómo funciona el destino. La ciudad C no es pequeña en absoluto. Y este lugar también está lejos del hospital de Dylan. Pero por pura coincidencia. En este terreno de 15.790 kilómetros cuadrados. Acaba de entrar en mi floristería. Que medía menos de 30 metros cuadrados. 9. Te encuentro pareció desencadenar una especie de oportunidad mágica. Después de eso, Dylan venía a menudo a mi floristería a comprar flores. Con el paso del tiempo, salíamos a comer juntos cada vez con más frecuencia. Nuestra relación ya no se limitaba a la de un médico y un paciente, sino que se había convertido en una amistad más profunda. Quería mucho a mi primer amigo en Ciudad C. Una vez, mientras cenaba con Dylan, tenía el ceño fruncido, algo inusual en él. Lo intimidé mucho tiempo. Y finalmente su hermana me contó la verdad. Fue entonces cuando me enteré de que la familia del Dr. Dylan, con su poderosísimo poderío, lo estaba presionando para que se casara. Por mi amigo, decidí hacer un sacrificio. Inmediatamente le propuse matrimonio a Dylan y le propuse fingir ser su novia e ir con él a lidiar con sus padres. Al principio, Dylan no quería ponerme en una situación difícil. Pero como la situación era urgente, aceptó. Me instaron a casarme así. Al principio pensé que los padres de la familia Frederick probablemente estaban a la altura de los míos. Esos padres tradicionales, anticuados y aburridos. Pero cuando los conocí, descubrí lo contrario. El padre de Eleanor era gentil y amable. La madre de Leonor era digna y elegante. Por sus palabras y acciones, se podía ver que los dos mayores eran personas cultas, con una educación superior. Lo cual era completamente diferente a mis padres, quienes solo sabían apoyar a mi hermano menor. ¿Cómo podía una familia así obligar a un matrimonio? En 10º lugar, estaba desconcertado. Pero como ya estaba allí, aún tenía que interpretar bien el papel de la novia de Dylan. Tras medio día de interacción, los padres de la familia Frederick quedaron muy satisfechos conmigo. La familia Frederick rebosaba calidez y armonía. Incluso viendo la televisión en la sala, toda la familia me daba fruta en los brazos. Ya no podía quedarme quieta y planeé ir a la cocina a ayudar a lavar los platos. La madre de Eleanor se apresuró a darme el control remoto de Aria. ¿Cómo vamos a dejarte hacer las tareas de la casa si vienes a casa por primera vez? Siéntate aquí y mira la tele tranquilamente. Dejé que Dylan lavara los platos en la cocina. Miré a Dylan, estaba ocupado en la cocina. Con cierta reticencia, quise llamarlo Dr. Dylan. Pero no me atreví. Mi mamá tiene razón. Solo mira la tele en la sala. ¿Entiendes mi dilema? Dylan también dijo. Solo entonces me senté tranquilo. Al ponerse el sol, Dylan me llevó de vuelta a mi pequeña casa alquilada. Señorita Aria. Muchas gracias hoy. Mis padres están contentos contigo. Me temo que cenaremos juntos a menudo en el futuro. No te avergüences entonces. Trátalo como una cena normal. Dylan dijo cuando estábamos de fiesta. Acepté verbalmente. Pero la extraña sensación en mi corazón se hacía cada vez más fuerte. De alguna manera. Siempre sentí que una familia así no haría algo tan estúpido como forzar un matrimonio. Más tarde agregué el WeChat de la madre de Eleanor. Y cada vez me pedían que jugara con ellos más a menudo. Poco a poco. Delante de sus padres. Nuestra forma de llevarnos se fue pareciendo cada vez más a la de una pareja de verdad. Ni siquiera me di cuenta de esta relación que había cambiado imperceptiblemente. Hasta que un día recibí una llamada urgente. La llamada era de Eleanor, la hermana de Dylan. Había un sollozo en su voz al otro lado de la línea. Y era obvio que ahora estaba muy ansiosa. Eleanor. No tengas prisa. Tómate tu tiempo y cuéntamelo. Intenté calmarla. Hermana Aria. Mi hermano está enfermo. ¿Puedes ir a casa de mi hermano a ver cómo está? Mis padres y yo estamos fuera de la ciudad y no podemos volver. Dijo la niña con ansiedad. Está bien. Me voy enseguida.
Como dije. Me vestí y salí en plena noche. Gracias, hermana Aria. La niña del otro lado sollozó y luego me envió la contraseña de la cerradura de Dylan. 11. Dylan estaba enfermo, sí. Tenía fiebre. Y bastante alta. Cuando llegué a su casa. Ya estaba en un estado de consciencia confusa. Señorita Aria. Está aquí. Aún así. Me saludó. Deja de hablar. Fruncí el ceño al ver su cara. Estaba tan roja que parecía sangrar. Y luego saqué el termómetro que había traído. El termómetro marcaba 39,5 grados Celsius. La temperatura era realmente aterradora. Pero viéndolo en su estado, no podía distinguir la izquierda de la derecha. De repente pensé que era razonable. Pensé en Dylan sentado en el hospital. Y luego vi a este médico cuya temperatura corporal subía bruscamente. De repente me hizo gracia. Hacía tiempo que oía que a los médicos les resultaba difícil tratarse a sí mismos. Pero alguien como Dylan, quien era director y aún así se puso así. Probablemente fue el primero en Ciudad C. ¿Por qué te dio esta fiebre? ¿Tienes algún medicamento para la fiebre en casa? Te lo consigo. Dejé el termómetro de vuelta, decepcionado. No. Se oyó una voz débil. Tan suave que era casi inaudible. Y casi me explotó en los oídos. ¿Ahora? ¿No tenía ningún médico medicinas para emergencias en casa? ¿Estaba bromeando? Doctor Dylan. ¿Dónde están las medicinas en casa? Pregunté de nuevo. No me rendí. De verdad. Giró la cabeza y tosió 2 veces. Esta vez. Su respuesta fue más clara. En plena noche. Empecé a pedir medicamentos para la fiebre por internet. Mientras abría la puerta para buscarlos, Dylan se levantó de la cama y fue lentamente a la cocina. Cuando me di la vuelta y vi esta escena, me asusté mucho, doctor Dylan. ¿Qué hace? ¿No necesita verter agua antes de tomar la medicina? Había una mirada de confusión en los ojos de Dylan. En ese momento, no sabía qué decir. Me sentía impotente y al mismo tiempo quería reír. Me pregunté qué pensarían las enfermeras de su hospital si lo vieran así. Resistí el impulso de grabarlo. Rápidamente lo ayudé a volver a la cama, simplemente a tumbarse y descansar. Haré cosas como verter agua. 12. Después de que todo estuvo casi ordenado. Dylan se quedó profundamente dormido. Como tenía tanta fiebre esta noche, definitivamente no podía irme. Podría conformarme con quedarme en el sofá esta noche. Justo cuando estaba a punto de irme, sonó su teléfono con un mensaje. Al principio no tenía intención de mirar su teléfono. Pero aún así lo miré sin darme cuenta. Y con solo una mirada, ya no pude apartar la mirada. Hermano, qué listo eres. Fingiste estar enfermo y le pediste a la hermana Aria que te cuidara. Así es mucho más fácil acercarme a ella y a la idea de que nuestra familia fuerce un matrimonio que se me ocurrió. ¿Cómo no me di cuenta de que tienes ese talento para conquistar chicas? Por cierto, ¿cómo te llevas ahora con la hermana Aria? ¿Fingiendo estar enferma? Dejé la colcha en la mano y le di un codazo a Dylan en la cara. Este último giró la cabeza vagamente. No parecía estar fingiendo. Pero en cuanto a lo que él tal menos llamaba matrimonio forzado. Eso era otro asunto. Después de llevarme bien con Dylan tanto tiempo, sabía que su teléfono no tenía contraseña. Así que, pensando que si era cruel, no me culpes por ser injusto. Revisé los chats entre Dylan y Elena y leí la mayoría. Después de leerlos a grandes rasgos, me dieron ganas de reír. No existía ningún tipo de matrimonio forzado. Todo era una maniobra que su familia había preparado para engañarme. Desde niña, siempre me había caracterizado por mi buen carácter. Pero cualquiera se sentiría infeliz si lo engañaran así. De repente sentí la traición de un buen amigo. La fiebre de Dylan fue bajando poco a poco. Pero me quedé sentado en el sofá, mirando fijamente la televisión en silencio hasta la madrugada. El día 13. Dylan prácticamente se había calmado. Cuando fue a la cocina a buscar agua, me vio sentada en el sofá.
Aria. Dylan acababa de decir una palabra cuando lo interrumpí. Doctor Dylan. Explícamelo. Lo sé todo. El supuesto matrimonio forzado fue una obra que tu familia dirigió y representó de principio a fin. ¿Verdad? Mi voz sonaba terriblemente fría. Me había preparado para lo peor desde el principio con Blake. Pero Dylan era diferente. Realmente lo consideraba un buen amigo. Lo viste todo. Había un rastro de amargura en su voz. ¿Qué quiso decir con ¿de verdad? Antes de que pudiera preguntar, lo oí continuar. Ayer te vi vagamente sosteniendo mi teléfono a mi lado. Después de todo, no estaba bien revisar los teléfonos de los demás. Cuando lo dijo tan sin rodeos. De hecho, me sentí un poco culpable. Entonces, ¿no me lo vas a explicar?, dije. Intentando mantener el ritmo. ¿Era una broma o un juego de verdad? No creía que Dylan fuera de esas personas. Pero no podía descartar la posibilidad. Si ese fuera el caso, jamás volvería a contactarlo, pase lo que pase. Que nos expongan por este tipo de broma es realmente vergonzoso para nuestra familia. Probablemente ya no debería tener el valor de pedirte perdón. Pero, señorita Aria, pensé en ello toda la noche de ayer. Y no quiero dejarte ir así. El ambiente se volvió cada vez más extraño. Y la mirada seria de Dylan frente a mí me asustó. Le pido disculpas sinceras por el acto torpe y malicioso de mi familia, señorita Aria. ¿Podría darme una oportunidad? Deje de lado el supuesto drama del matrimonio forzado y deme una verdadera oportunidad de integrarme a su mundo. Me gustas, señorita Aria. Antes de que pudiera decir nada, Dylan me entregó una cajita de snacks y una caja con el logo de Chanel. Reconocí los snacks al instante. Eran de mi tienda favorita. Lo que realmente me impactó fue el nuevo bolso de Chanel que estaba a su lado. Valía 300 yuanes. Solía tener mucho contacto con marcas tan famosas. Pero todas fueron compradas por Blake. Era extremadamente extravagante y nunca le daba pena gastar dinero. ¿Y qué hay de Dylan? Era solo un médico. Aunque fuera médico en un gran hospital, seguía siendo una persona común y corriente. ¿Cuánto tardó en ahorrar 300? ¿0 yuanes? ¿2 años? ¿3 años? ¿O 5? Además, la última vez cuando cené con él, mencioné casualmente este bolso caro y no le expresé con claridad cuánto me gustaba. En mi opinión, Dylan siempre había sido tranquilo y racional. ¿Por qué? Al notar mi confusión, Dylan me lo explicó. No te preocupes. No hice una compra impulsiva. Lo pensé un rato antes de decidirme. Así que no tienes que llevar una carga psicológica. Ya que te lo doy, significa que te lo mereces. 14. Me quedé atónito. Las mentiras sí podían herir a la gente. Pero nadie me había dicho nunca algo como, ya que te lo doy. Significa que te lo mereces. Después de todo, mis padres no me valoraron desde niña. Ni siquiera cuando me casé con Blake como deseé después. Solo era una sustituta prescindible. Debería haber dicho más. Pero tenía la garganta sellada con cemento. Vacilé. Porque siempre había amado con tanta humildad. No pude resistirme en absoluto a la confesión de Dylan. El fuerte deseo de ser amada me hizo acceder con entusiasmo al hombre que tenía delante. Pero sabía que esta era una mentalidad malsana. Mi estado de ánimo actual no era diferente al de un viajero perdido en el desierto que ve un oasis y ansía correr hacia él, pero no puede distinguir si es un manantial real o un espejismo. En ese estado, no pude percibir mi propio corazón. Lo siento, doctor Dylan. Tragué saliva y luego le devolví el bolso. No puedo aceptar tu regalo. Y por ahora no puedo responder a tu pregunta. Estoy un poco cansado. Y quiero irme a casa ya. No importa. Has trabajado duro cuidándome toda la noche. Déjame llevarte de vuelta primero. Una sonrisa avergonzada se dibujó en el rostro de Dylan. Volví a casa en el coche de Dylan. Para ser sincero, estaba muy cansado.
Pero las palabras que dijo por la mañana me quitaron el sueño por completo. Durante los 4 años que pasé con Blake, esa relación anormal ya me había desfigurado. Como resultado, ya no podía distinguir qué era el amor. Y parecía que también había perdido la capacidad de amar a los demás. Aunque era muy poco realista, esperaba de verdad que alguien me dijera qué hacer. Sonó el teléfono. Naturalmente pensé que era Dylan y contesté casi sin mirar al doctor Dylan. Pero la voz que salió del otro lado me resultó extraña y familiar a la vez. La voz masculina era fría. ¿Quién es el doctor Dylan? ¿Blake? Había pasado casi medio año. ¿Por qué me llamó de repente? 16. Me entusiasmé al instante y me levanté de la cama. ¿Eres tú? Soy yo. ¿Qué tal? ¿Eres tú? Es divertida la ciudad C. Te reservé un billete de avión para ir al baño. Hoy. Quiero verte en casa cuando salga del trabajo esta noche. La voz de Blake sonaba un poco confusa. Y me di cuenta de que parecía estar borracho. Ya estamos divorciados. Le recordé. ¿Y qué si nos divorciamos? ¿Acaso no sé lo que sientes por mí? ¿Cómo has estado solo estos últimos 6 meses? Apuesto a que llevas mucho tiempo deseando compañía. Una mueca de desprecio llegó del otro lado del teléfono. No sabía de dónde sacaba tanta confianza. En fin, no paraba de insultarlo. Me quedé sin palabras. Blake no vendía a Brian, suspiró. No soy tan inseparable de ti como crees. No volveré. Ya estoy bien. Colgué el teléfono después de terminar de hablar. Para ser sincero, fue bastante desconcertante. Lógicamente hablando. Blake debería estar pasándoselo bien con Chloe después de su boda. ¿Por qué me pidió de repente que volviera? Siempre pensé que esa llamada era solo un pequeño incidente. Hasta que una semana después, Blake llamó a mi puerta. Aria. Vuelve conmigo. Me agarró sin decir palabra. ¿Por qué debería volver contigo? No te casaste con Chloe. Vuelve con ella. Fruncí el ceño. Esa mujer es una mentirosa. No estaba divorciada. Volvió por mi dinero. Blake dijo que incluso me tocó la cara. Aria. Solo te tengo a ti ahora. Fue la primera vez que me llamó con tanta intimidad. Pero me dio asco. Después de todo. A sus ojos. Siempre fui solo un refuerzo. Aléjate de mí. Lo aparté y cogí el cuchillo de fruta que estaba a mi lado. Blake. Esto es una intrusión legal. Si das un paso más, llamaré a la policía. Aria. ¿Qué haces? Ya me dijiste que solo yo te gustaba. ¿Me mentías? Había una mirada de incredulidad en los ojos de Blake. Eso fue entonces. Y esto es ahora. Aria, eres tan cruel. Me provocaste durante años. Y ahora me dejas así como así. Antes de que pudiera reaccionar, Blake se me acercó de repente. Y un dolor agudo me atravesó la nuca. Me desmayé. Cuando desperté, estaba atrapado en una pequeña casa de madera en una pequeña isla. Blake me ataba una sonda manual a la muñeca. ¿Qué haces? Luché por liberarme. Al ver que estaba despierto, sonrió. ¿Estás despierto? Aria. La empresa todavía me necesita. Así que solo puedo ir a verte los fines de semana. Alguien te cuidará durante este tiempo. Te quedarás en la isla unos días. Te recogeré cuando te portes bien. ¿Estás loco? Esto es un secuestro. Casi me vuelvo loco. Si hubiera sabido que Blake estaba tan loco, jamás lo habría provocado. Deja de forcejear. Ahora estás en el extranjero. Nadie vendrá a salvarte en esta isla desierta. Blake mostró una sonrisa casi repugnante. Es culpa mía por darme cuenta demasiado tarde. Acabo de darme cuenta de que no puedo vivir sin ti. 17. Estaba prisionero en esta pequeña isla. La cuerda con la que Blake me ató tenía la longitud justa.
Me permitía moverme con libertad en la pequeña casa de madera. Pero solo dentro de la pequeña casa de madera. Quería salvarme y romper esa gruesa cuerda que restringía mi libertad. Pero registré toda la casa y no encontré ni un solo objeto afilado que pudiera reemplazar un cuchillo. Los días sin internet ni electricidad casi me volvían loco. Veía la puesta de sol por la ventana de hierro todos los días. Cuando salía el sol, sabía que había pasado otro día. En tan solo una semana. Mi espíritu estaba al borde del colapso. Quería salir. Y tenía muchísimas ganas de salir. El 8º día. Blake llegó. Este hombre quería controlar mi mente y hacerme dependiente de él. Pero ahora ante mis ojos. No era diferente a un demonio. Aria, ella es sesión de novias. ¿Sabes qué? Hay un topo en la empresa últimamente. Y ha habido una enorme pérdida económica. Estoy muy cansado. Dijo Blake inclinándose hacia mí. Me revolví como un loco. Suéltame. Acabo de darme cuenta de que eres el único en el mundo que me está verdaderamente dedicado. La mano de Blake empezó a meterse en mi ropa. Sus acciones en ese momento no eran diferentes a las de una bestia. Y retrocedí como un loco. Aunque no había otro lugar donde refugiarme. Casi me apreté contra la pared. Un miedo inmenso me invadió. ¿Podría escapar aún? ¿Iba a ser así el resto de mi vida? ¿Pasar 6 días inhumanos en el pasillo y cada semana, y luego ser violada por Blake el último día? Quería libertad. Y quise salir. Las lágrimas me corrían por la cara. Y el rostro de Blake se acercaba cada vez más. Cerré los ojos con miedo. Pero la esperada violación no llegó. El sonido de un objeto duro golpeando algo resonó en mis oídos. Abrí los ojos con cuidado. Frente a mí estaba Dylan, de pie en la puerta. Sostenía un tanque de oxígeno en la mano y jadeaba. Y Blake, que quedó inconsciente a mis pies, ya estaba inconsciente. Estaba aturdido. El repentino rescate me dejó desconcertado. Cuando recuperé el sentido, ya estaba en los brazos de Dylan. Sentí el temblor que emanaba de su cuerpo y comprendí que este hombre, quien siempre estaba tranquilo y contenido, lloraba desconsoladamente en mis brazos. Te encontré. Por fin te encontré. Miré a Dylan con la mirada perdida. A diferencia del brillante doctor del hospital. Ahora estaba vestido con harapos. Tenía innumerables heridas en el cuerpo por los arañazos de los arrecifes. Fui yo quien fue secuestrado y llevado a la isla de ultramar. Pero era él quien estaba en un estado lamentable. No podía imaginarme cuánto esfuerzo había hecho. ¿Quién no tenía poder ni influencia? Habían intentado encontrarme durante este tiempo. Algunos me descartan como si fuera mala hierba. Mientras que otros me aprecian como un tesoro. Las emociones en mi corazón estallaron de repente. Y mis lágrimas no paraban de fluir. El 17 Blake fue arrestado y enviado a prisión. Ridículamente. Antes de entrar, casi se arrastra a mis pies, Aria. Me gustas mucho. Me di cuenta demasiado tarde. Dame otra oportunidad. No puedo vivir sin ti. Espérame 20 años. Sin duda te trataré bien cuando salga. No hay ninguna posibilidad, Blake. Se ha descubierto que tu empresa opera ilegalmente y evade impuestos. Con estos delitos adicionales, me temo que no podrás salir de por vida. Vi cómo los guardias de la prisión de ambos lados se lo llevaban. Su voz reticente llegó desde atrás de Aria Formuel. ¿Por qué no hay ninguna posibilidad? Blake ya estaba loco. No quería malgastar más palabras con él. Así que me di la vuelta y me subí al coche de Dylan. No vine a ver a Blake a propósito hoy. Solo pasé por allí de vuelta después de conseguir un certificado de matrimonio con Dylan. Dylan. ¿Y si no quiero tener hijos en el futuro por miedo al dolor?, pregunté mientras estaba sentada en el asiento del copiloto del coche de Dylan. Entonces no tendremos hijos. Dylan sonrió levemente. Entonces, ¿quién nos cuidará en el futuro? Que Elena tenga más hijos y nos cuide en la vejez. Eres muy malo.
Miré el hermoso paisaje primaveral por la ventana y de repente dije, ¿nos vamos de vacaciones? De acuerdo. ¿A dónde quieres ir? Aceptó sin dudarlo. No sé. Vamos a Noruega. Islandia también está bien. O quizás Malasia. Entonces vayamos primero a Noruega. Luego a Islandia. Y finalmente a Malasia. Jaja. Me eché a reír. ¿Ya no vas a trabajar? Levantó la comisura de la boca en señal de negación. También es un placer abrir una floristería contigo. Y abramos juntos la floristería más grande del país. De acuerdo. Entonces ahorraremos parte del dinero que ganamos cada mes y viajaremos por todo el mundo. Bueno. Eres muy bueno en medicina. También podemos ejercer la medicina para ayudar al mundo y realizar consultas médicas gratuitas en todo el país. Bien. Les cuento un secreto. En realidad, a lo mejor. Soy bastante rico. Te creo. En ese momento el viento soplaba entre las copas de los árboles. Y el sol brillaba en su punto justo. Ya sea ahora o en el futuro, seremos los únicos participantes en la vida del otro hasta el fin del universo.